Hola, muy buenas, bienvenidos a todos. En el vídeo de hoy vamos a continuar con el tema de los filtros pasivos, donde vamos a ver los filtros pasa altas. Y este vídeo, bueno, pues es lo mismo que hemos visto en el vídeo anterior cuando vimos los filtros pasa bajas. Simplemente, bueno, pues en este tipo de filtros deja pasar las frecuencias altas y elimina las bajas. Y en el vídeo anterior habíamos visto que deja pasar las frecuencias bajas y elimina las frecuencias altas. Pero como es lo mismo que vamos a ver prácticamente de lo que vimos en el vídeo anterior, esto quiere decir que no voy a explicar de dónde viene la constante de, recordar, 70,7% del voltaje de entrada, porque se obtiene de la misma manera. Tampoco voy a explicar, bueno, esto es lo mismo, recordar que es o 0,707 del voltaje de entrada. Tampoco voy a explicar de dónde vienen esos menos 3 decibelios, que estamos por debajo del voltaje de entrada. El voltaje de entrada ya sabemos que está a 0 decibelios, tampoco lo voy a explicar cómo lo obteníamos. Y por último, tampoco voy a explicar, recordar lo de la pendiente, que teníamos 20 decibelios por década, y ya sabemos que los decibelios que vamos a obtener son negativos, y tampoco voy a explicar de dónde vienen los decibelios. Si os interesa y estáis en este vídeo y no habéis visto el anterior, deberíais de ver el anterior. Bueno, pues, ¿qué es esto de los filtros pasa altas? Como os he dicho, ya sabemos que tenemos esta gráfica y elimina las frecuencias bajas, las señales de frecuencias bajas, y deja pasar las frecuencias altas. Aquí recordar que tenemos la frecuencia crítica, y a partir de ahí deja pasar estas señales y elimina estas de aquí. Recordar que aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos la frecuencia y aquí tenemos la frecuencia de salida. Recordar que en este punto, en la frecuencia crítica, estamos a 70,7% del voltaje de entrada, que no voy a explicar cómo llegábamos a ello, o lo que es lo mismo, 0,707 del voltaje de entrada. Y también recordar que aquí estamos a 3 decibelios por debajo del voltaje de entrada, que ya sabemos que el voltaje de entrada está a 0 decibelios. Y recordar que esta pendiente de aquí, que es lo mismo que la otra que teníamos en los filtros pasa bajas, bueno, pues ya vemos que la pendiente siempre va a ser 20 decibelios por década. Bueno, pues esto es así para cualquier filtro pasa altas, ya sea un circuito RC o un circuito RL. Y vamos a comenzar por ver el circuito RC pasa altas. ¿Y cómo obteníamos nosotros el circuito RC pasa bajas? Bueno, pues recordar que la salida la obteníamos a partir del capacitor. Bueno, pues si ahora hacemos que cogemos la salida a partir del resistor, ¿qué es lo que estamos haciendo? Haciendo el efecto contrario. Si cuando cogíamos nosotros a partir del capacitor teníamos un filtro pasa bajas, bueno, pues si ahora lo cogemos a partir del resistor, ¿qué es lo que obtenemos? Obtenemos lo contrario, un circuito pasa altas. ¿Y esto por qué es así? Bueno, pues recordar del vídeo anterior, ya sabemos que cuando la frecuencia es igual a 0 o cuando la corriente es continua, ya sabemos que el capacitor se comporta como un abierto y toda la caída del voltaje la tenemos aquí, como la estamos tomando ahora a partir del resistor. Bueno, pues ya sabemos que aquí, en ese caso, el voltaje de salida es igual a 0. ¿De dónde venía esto? Bueno, pues recordar, ya sabemos que la reactancia capacitiva es igual a 1 entre 2 por pi por la frecuencia por la capacitancia. Cuando la frecuencia tiende a 0, la reactancia capacitiva tiende a infinito. Ahora bien, según va aumentando la frecuencia, la reactancia capacitiva va disminuyendo, también va disminuyendo esta caída de voltaje, y esta de aquí va aumentando. Y voy rápido porque es lo mismo que vimos en el vídeo anterior. Llegará a un punto donde la reactancia capacitiva sea igual a la resistencia. Bueno, pues a esa frecuencia ya sabemos que se le conoce como frecuencia de corte, que estamos al 70,7% del voltaje de entrada. ¿Y cómo obteníamos nosotros la frecuencia crítica? La obteníamos de esta manera. Recordar que simplemente tenemos reactancia capacitiva es igual a la resistencia, y la reactancia capacitiva ya sabemos que es igual a 1 entre 2 pi por frecuencia por capacitancia. Bueno, pues pasando la frecuencia al otro lado y la resistencia al otro lado, obtenemos esta de aquí, que es la misma que vimos en el vídeo anterior. ¿Y qué ocurre con la pendiente? Porque ya hemos visto que tenemos este filtro, tenemos aquí esta pendiente, luego tenemos aquí la frecuencia crítica y luego ya deja pasar las frecuencias altas. ¿Qué ocurre, como digo, con esta pendiente? Lo mismo que nos ocurría con los filtros pasa bajas, que esta pendiente tiene 20 decibelios por década. Por década ya sabemos que tiene que pasar 10 veces la frecuencia en la que estamos midiendo, a partir de la frecuencia crítica. Y para que lo veáis, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí,
Y aquí tenemos la frecuencia crítica, y aquí ya sabemos que tenemos esto de aquí, que es el voltaje de entrada, estos son los decibelios, esto es la frecuencia, y aquí tenemos la frecuencia crítica, que ya sabemos que está a menos 3 decibelios. Es decir, que tenemos esta pequeña curva, y a partir de aquí ya sabemos que tenemos esta pendiente, la voy a hacer mejor, esta pendiente de aquí, que ya sabemos que es 20 decibelios por década. Bueno, pues cuando tenemos 0,1 de la frecuencia crítica, estamos en menos 20 decibelios, y ya sabemos que cuando estamos a 0,01 de la frecuencia crítica, ya sabemos que tenemos menos 40 decibelios. Y voy rápido porque es exactamente lo mismo que vimos en el vídeo anterior. También os había dicho que realmente estábamos aquí a menos 23 y a menos 43 porque partíamos de menos 3. Bueno, pues eso siempre será correcto siempre y cuando estemos empleando la aproximación de Bode, porque ya sabemos que aquí tenemos una pequeña curva y realmente este punto, la frecuencia crítica, no está en la línea, y realmente tenemos esos menos 20 decibelios y menos 40 decibelios. Bueno, pues sabiendo todo esto, vamos a realizar un ejercicio y mirar, nos dice lo siguiente, que tenemos que trazar una curva de Bode para el filtro mostrado a continuación para 3 décadas de frecuencia. Use papel gráfico semi-logarítmico. Bueno, pues lo primero que tendremos que hacer es obtener la frecuencia crítica. Como ya sabemos, tendremos la frecuencia crítica, y a partir de ahí, bueno, pues ya sabemos que cuando estemos a 0,1 de la frecuencia crítica, es decir, una década, ya sabemos que vamos a estar en menos 20 decibelios. Recordad que estos son decibelios, esto es frecuencia. Aquí en este punto, en la frecuencia crítica, ya sabemos que estamos a menos 3 decibelios. Y la siguiente década nos vamos a encontrar en 0,01 de la frecuencia crítica. Vamos a estar en menos 40, este punto de aquí. Bueno, pues más o menos tendremos esta gráfica, y aquí ya la curva, bueno, sin llegar realmente a los menos 3 decibelios, como digo, porque aquí ya tenemos una pequeña curva, y ya aquí ya sabemos que tenemos el voltaje de entrada. Bueno, pues como tenemos que obtener la frecuencia crítica, ya sabemos cómo obtenerla, simplemente empleando esta ecuación, realizando la correspondiente sustitución. Cuidado con las unidades. Bueno, pues ya vemos que obtenemos realmente 10 kilohercios. Es decir, que este filtro, bueno, pues ya sabemos que si estamos a 10 kilohercios, que es la frecuencia crítica, a frecuencias mayores va a dejar pasar las señales, y a frecuencias menores las va a rechazar. Es decir, que obtenemos esto de aquí. Aquí estamos en este punto crítico, donde estamos a 10 kilohercios, y a partir de aquí deja pasar las señales, y estas de aquí las elimina. Bueno, pues ya sabemos que deja pasar todo esto que tenemos aquí. Ahora, para ver la gráfica, bueno, pues recordad lo siguiente, que tenemos que emplear simplemente un papel semilogarítmico. Bueno, pues lo voy a hacer rápidamente porque ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Aquí tenemos esto y aquí tenemos esto. Bueno, pues ya sabemos que aquí tenemos el 1, aquí tenemos 2, aquí tenemos 3, no voy a dibujar la escala realmente, 5, 6, hasta llegar al 10. Aquí tendríamos una década, lo mismo cuando estamos con otra década, y así sucesivamente. Y lo voy a hacer mejor porque me he quedado sin sitio. Como digo, bueno, pues aquí tendríamos una década, aquí tendríamos otra década, y aquí tendríamos otra década. Bueno, como son para 3 décadas, bueno, pues ya sabemos lo siguiente. Aquí tendríamos menos 3, aquí tendríamos menos 20 y aquí tendríamos menos 40. No estoy realizando las escalas porque no estoy con un papel semi-logarítmico, pero repasar el vídeo anterior, que ahí lo vais a ver perfectamente. Bueno, pues si aquí estamos en menos 3 decibelios, que ya sabemos que luego aquí tenemos la pequeña curva, a partir de aquí, bueno, pues aquí vamos a estar en menos 20 y aquí vamos a estar en menos 40, es decir, esta parte de aquí y esta parte de aquí. Bueno, pues simplemente como pequeño repaso. Bueno, pues vamos a continuar con el vídeo. Ya sabemos ahora que hemos visto esto para los circuitos RC, pues vamos a ver lo mismo para los circuitos, para los filtros RL, pasa altas. En el vídeo anterior, bueno, pues ya habíamos visto que la salida la obteníamos a partir del resistor y conseguíamos un filtro RL pasa bajas. Bueno, pues ahora sí lo tomamos a partir del inductor, obtenemos el efecto contrario, es decir, un filtro pasa altas. Para el filtro pasa bajas, bueno, pues ya sabemos que tenemos esto de aquí, y ahora lo que vamos a conseguir
es el efecto contrario siempre y cuando tenemos la salida a partir del inductor, es decir, esta parte de aquí. Y aquí tenemos la frecuencia crítica, recordar. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, pues nuevamente ya sabemos que cuando la frecuencia es igual a 0, o lo que es lo mismo, tenemos corriente continua. Ya sabemos que esta parte se comporta como un corto y toda la caída de voltaje la tenemos en el resistor, como la tenemos en el resistor y estamos obteniendo la salida a partir del inductor. Aquí la salida es igual a 0. ¿De dónde viene esto? Bueno, pues ya sabemos que la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia. Cuando la frecuencia es 0, la reactancia inductiva es igual a 0. Ahora bien, cuando va aumentando la frecuencia, aumenta la reactancia inductiva y también su caída de voltaje, y esta de aquí va disminuyendo. Ya sabemos que va a llegar a un punto donde la resistencia sea igual a la reactancia inductiva, es decir, eso ocurre cuando estamos con la frecuencia crítica, donde nos encontramos con el voltaje de salida, que es 70,7 del voltaje de entrada, o lo que es lo mismo, 0,707 del voltaje de entrada. ¿Y cómo obtenemos nosotros la frecuencia crítica? Bueno, pues lo mismo, y esto ya lo hemos visto en el vídeo anterior. Ya sabemos que la reactancia inductiva es igual a 2pi por la frecuencia por la inductancia, y esto es igual a la resistencia. Bueno, pues despejando para la frecuencia, ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tenemos 2pi, aquí tenemos L entre R, y aquí tenemos 1 entre la frecuencia. Si cambiamos el numerador por el divisor en ambos lados, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: R entre 2pi por L, y aquí tenemos la frecuencia crítica. Y ya sabemos que podemos dividir tanto el numerador como el denominador por R, y ya sabemos que nos queda 1 entre 2pi por L entre R. Aquí tenemos la ecuación, que es la misma que vimos en el vídeo anterior. Pues aquí lo tenemos. Y por último, para acabar el vídeo, vamos a hablar nuevamente del desplazamiento de fase de un filtro pasa-altas. Y recordar que para el ángulo de fase nosotros tenemos lo siguiente. Esta ecuación ya sabemos que tenemos el inverso de la tangente, y aquí tenemos x sub c entre r. Y esto es para un circuito RC. Para un circuito RL, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo mismo. Tenemos inverso de la tangente, y aquí tenemos R entre X sub L. Recordar que aquí estamos con un circuito de adelanto. ¿Cómo sería la gráfica? Bueno, pues lo contrario que habíamos visto en el vídeo anterior. Es decir, aquí tenemos 0, aquí tenemos la frecuencia crítica, aquí tenemos frecuencia, y aquí tenemos simplemente el ángulo de fase. Bueno, pues ya sabemos que en este punto, para los 45 grados, nos vamos a encontrar en la frecuencia crítica. Y ya vemos que cuando estamos en 0, cuando la frecuencia es 0, aquí estamos en 90 grados. Y cuando estamos aquí en frecuencia infinita, bueno, pues ya vemos que el ángulo de fase es igual a 0. Recordar cuando es un circuito totalmente resistivo, o totalmente inductivo, o totalmente capacitivo. Bueno, pues no lo voy a explicar porque eso ya lo hemos visto en vídeos anteriores. Bueno, pues aquí tendríamos la gráfica. Bueno, pues para acabar el vídeo vamos a realizar un ejercicio, y mirar, nos dice lo siguiente de la figura que se muestra a continuación. Tenemos que encontrar el valor de la capacitancia de modo que la reactancia capacitiva sea 10 veces menor que la resistencia en una frecuencia de salida de 10 kHz. Y luego nos dice que si se aplica una onda seno de 5 voltios con un nivel de corriente continua de 10 voltios, ¿cuáles son las magnitudes del voltaje de salida y el desplazamiento de fase? Bueno, pues vamos por partes. Para este de aquí nos está diciendo lo siguiente, que tenemos que tener una reactancia capacitiva que sea 10 veces menor a la resistencia. Esto de aquí, o lo que es lo mismo, 0,1 el valor de la resistencia. Con eso que vamos a obtener la reactancia capacitiva, y una vez que tenemos la reactancia capacitiva, simplemente tenemos que emplear esta ecuación para obtener la capacitancia. Es decir, ya sabemos que tenemos lo siguiente: la frecuencia, que es un dato que nos lo están dando, y tenemos esto de aquí que lo tenemos que obtener, y tenemos este valor. Bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente: tenemos esto de aquí es igual a 1 entre 2pi por la frecuencia por la reactancia capacitiva. Bueno, pues aquí lo tenemos. Como digo, estamos con 10 veces menos al valor de la resistencia, y este es el valor de la resistencia. Bueno, pues aquí lo tenemos, y como tenemos que obtener la capacitancia y nos están dando el valor de la frecuencia, simplemente usando ecuaciones que ya sabemos, llegamos
al resultado. Ahora bien, para el apartado B nos está diciendo que se aplica una onda seno de 5 voltios a un nivel de corriente continua de 10 voltios. ¿Y cuáles son la magnitud del voltaje de salida y el desplazamiento de fase? Bueno, pues para el voltaje de salida ya sabemos que tenemos que emplear el divisor de voltaje. Y para el desplazamiento de fase, bueno, pues acabamos de ver cuál es la ecuación. Como estamos con un circuito RC, bueno, pues ya sabemos que tenemos lo siguiente. Tangente elevado a menos 1, y aquí tenemos reactancia capacitiva entre el valor de la resistencia. Este dato lo tenemos, este de aquí lo acabamos de obtener, este de aquí, perdón, y con eso, bueno, pues vamos a obtener el desplazamiento de fase. Y como digo, para obtener el voltaje de salida simplemente tenemos que emplear el divisor de voltaje. ¿Qué ocurre con la corriente continua? ¿Nos afecta? No, porque ya vemos que aquí tenemos un capacitor y ya sabemos que elimina la corriente continua. Bueno, pues no nos afecta para nada. Bueno, pues como digo, empleando el divisor de voltaje, aquí lo tenemos. Bueno, pues realizando la correspondiente sustitución con los datos que ya tenemos, obtenemos el valor del voltaje de salida. Y para obtener el desplazamiento de fase, bueno, pues simplemente empleando la ecuación que acabamos de ver, llegamos a ese desplazamiento de fase. Bueno, pues como digo, he ido bastante rápido porque realmente todo esto lo hemos visto en el vídeo anterior. Simplemente la diferencia que tenemos que saber es que estemos con un circuito RC o RL, tenemos que tomar el voltaje a partir del otro dispositivo. Si para un filtro pasabajas tomamos a partir del capacitor, ahora lo tenemos que tomar a partir del resistor, pero lo demás es lo mismo. Y si estábamos con un circuito RL, imaginad que esto es un inductor y esto es simplemente una resistencia, bueno, pues para un filtro pasabajas tomábamos a partir del resistor la salida, bueno, pues ahora la tenemos que tomar a partir del inductor y conseguimos un filtro pasa altas. Bueno, pues hasta aquí este vídeo. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver los filtros pasabanda. Hasta la siguiente.